Buenas y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. Vamos a revisar qué es lo que ha hecho el Bitcoin desde el último análisis. Vamos a ver qué dibujo nos ha dejado ahora en las últimas 2 horas, porque ha hecho algo bastante curioso. Cuáles son las zonas de soporte, el movimiento que estaría teniendo y los objetivos tanto por arriba como por abajo, y si habría opciones de cortos y largos. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Revísate los 3 últimos vídeos para que tengas todo el contexto y sepas qué esperar del mercado. Échame un cable para llegar a esos 1000 subs y 100 likes en este vídeo. Y vamos a ello. Lo primero de todo, nunca me voy a poner en contacto contigo y si alguien lo hace es scam, denúncialo y repórtalo. Y dicho esto, al final ayer no pude hacer análisis, pero por lo que he estado mirando no ha habido prácticamente ninguna actualización a realizar porque no se ha movido el precio absolutamente nada. De hecho, esto es una cosa que quería comentar, quiero poneroslo en perspectiva porque esto es fin de semana, ¿vale? Este rango de aquí es fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el patrón que estamos viendo los fines de semana últimamente? Si nos vamos al fin de semana anterior, lo que estamos viendo sábado y domingo es que el precio se encajona entre mínimos y máximos, igual que aquí, exactamente lo mismo, mínimos y máximos. Si tiramos más para atrás, por ejemplo, estamos por aquí, ya se ve cierto patrón, te das cuenta, ¿verdad? Que está bastante planito. Pues hay un ranguito en el que el precio no se mueve de ese rango. Si seguimos tirando para atrás, aquí veo otro. Justo, fin de semana. Por arriba, bueno, en este caso incluso más ajustado, no se está moviendo. Si tiramos para atrás, sábado, bien, sí, sábado y domingo, no se está moviendo. Estamos viendo un patrón en las últimas semanas en las que el precio, tanto el sábado como el domingo, no es que esté habiendo poca volatilidad, lo que era normal anteriormente, sino que el precio se encajona entre dos niveles y no se mueve de ahí. Me da a pensar que esto no está siendo un movimiento natural del mercado, que hay algo que está manteniendo el precio entre esos dos rangos. De hecho, he estado hablando con más personas experimentadas en esto y la conclusión a la que llegan es la misma, que ahí está habiendo, no quiero decir manipulación, pero ahí se ve una especie de declaración de intenciones de lo que se está intentando hacer para mantener el precio en unos rangos que luego suele tener un movimiento fuerte, normalmente hacia el domingo por la tarde y demás. De hecho, si nos fijamos hoy, el movimiento ha sido este. O sea, esto ha sido desde el mediodía. Si no me equivoco, sí, desde las 12. Hemos tenido esta pérdida del nivel y a partir de ahí pues ha tirado hacia abajo. Ahora veremos hasta dónde. Y hemos empezado... O sea, esto ha sido un poco sorpresa. Este mechazo que nos ha dejado aquí ha sido un popoco sorpresa porque era como, bueno, ha caído, ha llegado a ciertos ratios de FIBO, que ahora los veremos. Tiene sentido para una onda 2, o sea, de una onda 1 a una onda 2, para seguir tirando potencialmente hacia arriba. Lo que pasa es que lo que hemos visto ha sido un movimiento fuerte por la acumulación de cortos que estaba empezando a ver por aquí y bastante apalancamiento, ¿vale? Por esta zona de aquí. Y lo que hemos visto ha sido engaño y limpieza directamente. ¿Y dónde estamos? Exactamente en medio del rango de precios en el que se lleva moviendo todo el fin de semana. O sea, ha sido prácticamente una trampa para shorts, desde mi punto de vista. De todas formas, vamos a ver, porque de momento la primera cosita que quería comentar es que aquí arriba tenemos de la CME un gap. De momento la resistencia que tenemos justito por encima, que si te acuerdas, ahora la revisamos, que teníamos varias confluencias aquí, sigue siendo lo mismo, o sea, lo mismo que valían los análisis anteriores, pero lo vamos a ver ahora mismo, ahora en un momento. Entonces, aquí tenemos un gap en la CME que se cerraría en los 85.905. Es decir, básicamente sería este gap que tenemos aquí del día 7, que vemos que nos dejó un gap desde esta zona de aquí hasta esta zona de aquí. Ya hemos llenado parcialmente, se ha ido llenando con todas estas subidas, pero nos queda un poquitín aquí, o sea, nos queda un trocito desde los 85.610, ¿vale? Que ha sido el último alto que hizo. Entonces, ahora mismo nos faltaría llegar a ese nivel y queda un trocito. Entonces podríamos esperar que ese gap se llenara y entonces nos empezase a tocar esa resistencia. Pero tenemos que verlo, porque ahora veremos el mapa de liquidaciones que se está poniendo calentita también la cosa. Entonces, a partir de aquí, esta resistencia que teníamos tenía varios puntos. De momento, el VWAP que teníamos desde estos últimos máximos, de todo este rango inferior, nos toca exactamente. De hecho, ha entrado en toda esta zona, que ahora veremos cuáles son los puntos, y ahora mismo estaría en la parte baja, ajustándose más hacia el precio, que estaría haciendo prácticamente el mismo nivel, prácticamente encima del gap, del cierre del gap. Ese sería el primer punto. Luego tenemos más confluencias. El FIBO desde el último máximo hasta el mínimo que hizo. Tenemos aquí el Golden Pocket, lo voy a poner solo como Golden Pocket.
y vemos que todavía nos coincide, eso no se ha movido, no hemos hecho mínimos más abajo y demás. De hecho, de aquí podríamos haber visto algún mínimo inferior, ya lo comentamos, pero no se ha dado el caso. Entonces, de momento, el conteo de ondas, de hecho, está en el Discord, que podríamos estar viendo aquí una 2 para 3, 4, 5, ¿vale? Sería una cosa así más o menos. Y aquí lo que podríamos estar viendo es, para esa 3, podríamos estar viendo con esta bajada que ha hecho ahora, que si nos fijamos ha llegado al ratio de 0,5 desde el máximo, ¿vale? Que estamos aquí. A partir, esto es de la onda 1, ¿vale? Entonces, el retroceso de onda 2 nos daría que ya habría llegado a los ratios. Alrededor, entre el 0,5 y el 0,618 es el ratio con mayor probabilidad que suele venir a tocar la onda 2. Y entonces, si esto es la continuación de la onda 3, o sea, si esto es la 1 para 2 para 3, ¿vale? Bueno, no es tan larga, pero coges la idea. Entonces, para la onda 3, que es impulsiva, ¿verdad? Entonces necesitaríamos 5 ondas. 1, 2, 3, 4 y 5. Para esa onda 3 que nos llegaría desde aquí, ¿verdad? Entonces podríamos estar viendo este dibujo por la zona de aquí, nos podría estar coincidiendo o ya haber confirmado que este era el punto, el siguiente punto en el que quizás se podían buscar entradas y demás, pero claro, ha sido un movimiento nube que nos ha hecho así, ahora seguimos en el mismo rango que estábamos antes, es un poquitín confuso, podríamos ver otro retroceso a tocar el 0,618, que sería el Golden Pocket, que si lo ponemos con un retroceso de FIBO de los normales que solemos usar, lo voy a poner con el otro template para que lo veas bien, sería el 0,618, lo tendríamos aquí, ¿vale? Sería el Golden Pocket. Entonces aún podríamos estar pensando en que viésemos ese retroceso desde aquí para, digamos, tocar el Golden Pocket y a partir de ahí subir. Seguiría siendo válido una 1 para 2, ¿vale? Y a partir de aquí tirar hacia arriba. Seguiría siendo válido para esa onda 3. Entonces, tenlo en cuenta, ¿vale? De todas formas, tenemos una resistencia fuerte aquí encima que podríamos ver que le cuesta de atravesar con algún tipo de movimiento. Aquí, esta zona, la zona de los 85 a los 86.500, es una zona de resistencia fuerte. Ahora también veremos porque hay un montón de liquidaciones apoyadas por ahí y eso podría ser también una zona fuerte de atracción para el precio, donde podríamos ver rechazo o continuación de esa onda 3 con 5 ondas para esa 4 y luego terminar con una onda 5. Bueno, ya coges la idea. Además, tienes los conteos también en el Discord, que he empezado a poner directamente las gráficas con los conteos. Quiero hacer un experimento a ver cómo las podemos organizar. Entonces, a partir de ahí, ¿qué más tenemos? Si cogemos un VWAP para saber dónde ha venido a tocar, porque realmente tiene sentido. Si cogemos un VWAP desde el mínimo que nos hizo el otro día, lo que vemos es que ha venido esta caída, no solamente se ha apoyado entre el 0,5 y el 0,618, sino que el VWAP, digamos que casi lo ha tocado. Igual que las veces anteriores que ha venido a, digamos, a apoyarse en el VWAP, esto se podría considerar un apoyo. Incluso si vuelve a caer más y lo profundiza y no llega a cerrar por encima, podríamos ver una caída con recuperación y tirar para arriba para que ese VWAP nos haga, digamos, una confluencia más precisa de en qué punto está rebotando. Porque si no tenemos esta indicación aquí y vemos que el precio, digamos, que hace así, porque ha llegado a estos niveles y ese es el nivel exacto en el que se está apoyando, qué hay por aquí, seguro que si investigamos más en profundidad, como por ejemplo con el VWAP, podemos ver que ha hecho ese rebote y vemos el VWAP pasando por aquí, podríamos decir, bueno, pues esa es la confirmación más precisa, aparte de estos niveles que tenemos por encima, y no solamente fijarnos en las confluencias a nivel global, como por ejemplo aquí que decimos entre este nivel y este nivel, pero haciendo los análisis diarios sabemos cuál es esto que tenemos aquí, esta confluencia aquí, si tenemos algún otro nivel, etcétera, y podemos ver exactamente cuáles son los niveles que viene a tocar, dónde rebota, etcétera, ¿vale? Por eso es bueno que te revises los vídeos anteriores, porque toda esa información está ahí, es lo que te voy dejando para que puedas aplicar en tus análisis y puedas tener una, digamos, visión más clara, ¿vale? Vamos a seguir. Quizás sale un poquito más largo, pero como no hice análisis ayer, te lo quiero, digamos, compensar de alguna manera. Entonces, de momento ya sabemos cuáles son los niveles que tenemos por aquí debajo que podría estar haciendo el rebote. Esto lo voy a quitar, ¿vale? Voy a quitar también este Golden Pocket y este VWAP también lo voy a quitar, porque ya sabemos que tenemos confluencias aquí, el CME se queda. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver si tenemos algún nivel diario, que básicamente, de los días que nos ha cerrado anteriormente, tenemos aquí arriba uno, ¿vale? Sería este que tenemos aquí en los 90.000, vamos a repasarlos para que no se nos olviden, y luego por debajo el nivel que tendríamos de soporte estaría en los 81.041. De perder este nivel de soporte, posiblemente lo que veamos sean niveles más abajo. Vamos a ver, porque de momento esta mecha diaria que nos está dejando
digamos que está intentando poner compras, pero si revisamos el volumen está siendo negativo. Además, el volumen no hace más que decrecer, estamos en fin de semana, vamos a ver cómo termina de hoy a mañana, y si revisamos el volumen en más baja temporalidad, en 2 horas vemos que, bueno, sigue bajando, ¿vale? Vemos que la línea de tendencia de volumen sigue siendo exactamente la misma en temporalidades más bajas, pero si revisamos todo esto en 1 hora, lo que vemos es que estamos teniendo esta vela de aquí, ¿vale? Este mechazo que nos ha dejado hacia abajo, digamos como un martillo, que básicamente esto lo que significa, según velas, es ir hacia abajo, pero vamos a ver. Tenemos esta cantidad de volumen que ha entrado en el mercado de repente. Seguramente tendrá algún porqué, no miro fundamentales, no estoy vigilando ballenas, análisis es análisis, onda 2, ¿vale? Entonces, me da igual que haya sido esto, que posiblemente podamos venir a retestear y nos dé otra opción para entrar por aquí, y a partir de esto lo que estamos viendo es que si el precio no es capaz de tirar hacia arriba y seguimos viendo volumen, es una señal bajista, ¿vale? De todas formas, solamente ha sido una vela, igual que anteriormente vimos varias velas juntas. Esta siguiente vela nos está dando con mucho volumen. Vamos a ver, porque podría ser simplemente ese short squeeze de lo que estábamos hablando antes, que nos haya dejado este patrón con esa cantidad de volumen para que alguien haya podido sacar la liquidez que tenía que sacar del mercado. Entonces, si tenemos eso en cuenta, vamos a seguir en el diario. Tenemos este nivel por debajo en los 81.041, luego más por debajo podríamos decir que si sigue cayendo, soporte en 78.500, y luego por encima, justito antes de las liquidaciones, tendríamos en la zona de los 94.200. Si nos vamos al semanal para ver qué niveles semanales tenemos, de momento no podríamos decir que tenemos ninguno. Por debajo quedan muy lejos, tenemos los soportes ya marcados, y por encima también quedan extremadamente lejos. Digamos que tenemos algo alrededor de los 96.000, pero con la cantidad de resistencias que tenemos, los 96.000, que es este nivel de aquí que tenemos marcado, que si revisas vídeos anteriores, era un nivel de resistencia con algunas confluencias por tema también de ese ABC o WXY que se estaría dibujando, que sería lo que estaríamos viendo para hacer así, ¿vale? Y venir alrededor de los 70.000. Es este WXY que estaba comentando en el vídeo de antes de ayer y también en vídeos anteriores, que sería la zona, digamos, de resistencia que nos daría la equivalencia con la primera onda, ¿vale? Y esto, pues, digamos que sería una resistencia más fuerte. Entonces en semanal no tenemos nada, porque los que tenemos por aquí ya los ha tocado un montón de veces, y luego ya pues el siguiente estaría en los 102.000, que para eso todavía nos quedan muchos niveles que reclamar. Entonces no voy a poner nada más en la gráfica, pero quiero echar un vistazo al mensual. Vale, oculto todo esto un momento. Lo que podemos ver es que marzo estaría en pro de cerrar en negativo, ¿vale? De momento, hasta que no cierre el mes no lo sabemos, pero de momento está intentando cerrar en negativo. Seguimos en rojo. Veremos si hay continuación o no, porque ahora mismo esta vela que está dejándonos aquí, esto es una vela de indecisión, ¿vale? Si esto cierra así, el precio no se está decidiendo, se podría considerar una shooting star. Entonces tenemos que ver cómo cierra el mes y cuál es la reacción que nos está dejando, porque quizás sí que llegamos a esos 95-96, a hacer ese rebote, y la vela pues cierra en verde, y de ahí sí que vemos esa continuación, pero digamos que como lo que vimos en los meses anteriores antes de subir alrededor de los 100.000. Entonces, el volumen que estamos viendo es que no hace más que decrecer, cada vez hay menos volumen, y esto en el mensual. Eso sería también una señal relativamente buena, y digo relativamente porque que haya menos volumen también podría significar que se está perdiendo el interés en el mercado, o que también todos los que tenían que, digamos, tomar beneficios o liquidar ya estén fuera del mercado, es decir, que ya hayan o vendido en esos beneficios que necesitaban o se los haya liquidado el mercado, pero tenemos que ver cómo se desarrolla. Entonces, a partir de ahí, si revisamos el miedo y codicia, lo que vemos es que ha bajado a 30 de los 46 que teníamos ayer. Ya sabemos que hace 2 días estaba más o menos en estos niveles también, y ha bajado. Estamos en miedo otra vez, un poquitín más tirando a miedo extremo que a solamente miedo. Eso podría darnos más interés en compra, pero vamos a revisar lo que hace el precio. Y luego, en el mapa de liquidaciones, estamos en el de un día, lo que vemos es que se está formando un clúster fuerte de cortos justito por encima, que es lo que comentaba, está viniendo a liquidar cortos. Según se va, digamos, bajando un poco el precio, se van
cargando de cortos y hemos visto este short squeeze que en lugar de venirse a la zona más obvia, que ha sido a toda la parte del fondo donde se han estado montando un montón de largos, lo que ha hecho es venir a limpiar toda la zonita que teníamos justo antes, y veremos a ver cómo funciona esto, porque toda la gente que se había puesto en corto desde aquí ahora mismo estaría, digamos, cerca del stop loss o en pérdidas, porque si tú te has puesto en corto por esta zona de aquí, básicamente, que es lo que nos está diciendo la gráfica, ahora el precio está encima. Entonces eso estaría en negativo. Y luego por abajo tenemos en los 81.200, que es una zona, digamos, de retroceso todavía sana para ver esas ondas que nos interesarían para una onda 3 para movernos hasta los 95, pero tenemos que ver primero cómo se desarrolla el precio por esta zona de aquí. Si lo revisamos en 3 días, lo que vemos es que ahora mismo el precio, gracias a este último movimiento que ha tenido, está atrapado entre dos zonas bastante intensas, con un montón de liquidaciones, tanto por encima en los 85.700 y demás, que ojo, en los 87.000 todavía tenemos un clúster fuerte, ahora lo veremos, y por debajo es a la de los 81.000 y pico, que ahora mismo estaría básicamente en el medio y tendría que decidir el precio en qué dirección se mueve. Pero vamos a revisar si podemos ver el escenario de mayor dolor. En una semana lo que podemos ver es que estaríamos más cerca del clúster de liquidaciones que tenemos por encima alrededor de los 86.000 que lo que se ha ido generando después de esta onda 2, que sería básicamente los que entran pronto en este tipo de orden cuando se empieza a ver esta estructura. Ten en cuenta y recuerda que nosotros también lo aprovechamos por esta zona de aquí. Entonces, digamos que toda esta gente ahora mismo estaría en profit con los stop loss o las liquidaciones justito por debajo de los 79.800, y se me ocurre que podría ser mayor dolor venir a limpiar por aquí antes de repasar todo lo que tenemos por encima. Es decir, hacer un movimiento básicamente, según estamos viendo ahora el mercado, tirar a la baja para luego tirar hacia arriba y pegarnos contra esta zona que tenemos de resistencia, pero antes haber limpiado todas esas liquidaciones, quizás con algún mechazo para limpiar todo lo que tenemos por debajo, y aún así habernos dejado una onda 2, porque realmente si tiramos un FIBO hasta donde sea que tengamos el tope de la onda 1, aunque habría que revisar con Teo porque estaría haciendo una estructura compleja y no es tan normal en onda 2, estaríamos viendo que si nos rebota por encima del 0,618, bueno, el Golden Pocket básicamente es lo que estábamos dibujando, prácticamente sería una corrección normal que vendría a indicarnos onda 2 para seguir continuando hacia arriba y haber limpiado a todas las liquidaciones que tenemos por debajo en el mercado, es decir, que nadie siga por esta zona en beneficio. Y estamos en domingo, ya sabes que normalmente o por la tarde, últimamente por la tarde, pero por la noche suelen coger y suelen hacer movimientos fuertes en el mercado. Entonces ten en cuenta eso. Si estás en alguna posición, vigila en qué puntos tienes el stop loss y demás, pero básicamente de haber un retroceso así y de ver rebote, es decir, ver una recuperación que llegue por el más o menos el Golden Pocket y ver una caída con esa recuperación, lo que podríamos estar sería buscando algún largo por esta zona de aquí. Eso a mí es lo que me interesaría. Si seguimos viendo mínimos más altos, ¿vale? Por esta zona de aquí, y estamos viendo una estructura más o menos cambiante que nos estaría diciendo estamos cambiando a estructura más alcista, porque de momento seguimos en una estructura bajista, ¿vale? O sea, seguimos haciendo tanto por encima como por debajo. ¿Tú qué ves? Máximos descendentes y mínimos descendentes. Básicamente eso es lo que nos está dejando de estructura. Pero si nos vamos a un periodo más interno, lo que podríamos estar viendo es una recuperación, que es a lo que me refiero. Ahora de momento está haciendo máximos, tendríamos que ver si continúa haciendo máximos y al final rompemos estas otras zonas, ¿vale? Lo que pasa es que esta es la resistencia que tenemos para esta ruptura de estas zonas, ¿vale? Entonces, de ver esa recuperación así, lo posible es que veamos pues ese rebote luego para así venir a coger esos soportes que tenemos más abajo. Tenlo en cuenta. Me puedo equivocar, obviamente, y podría ser que al final veamos una recuperación, reclame el nivel de soporte, lleguemos al siguiente, lo reclame también y sigamos subiendo, pero eso tendríamos que verlo cuando llegue por esta zona de aquí, ¿vale? Por la zona de los 95-96.000, ¿vale? Porque en ese punto será cuando tengamos que decidir si queremos comprar o vender. Yo tengo claro qué es lo que voy a buscar por esta zona de aquí para decidir si realizo ventas o no, ¿sabes? Y se basa en lo que hemos analizado en los vídeos anteriores, así que pégale un vistazo. La idea es que tú también lo tengas claro. El tema está, vigila, porque hay también soportes intermedios. Entonces, ahora mismo, si tiramos el rango de área
que venimos usando estaríamos por encima del punto de control, que básicamente en 4 horas es lo que le ha hecho de soporte también, podría considerarse que le ha hecho de soporte. Mientras sigamos por encima, la idea es venir a atacar la resistencia que tenemos por encima y luego el Value Area High, a no ser que veamos un rechazo fuerte desde esa zona de ahí, pero ya sabes que soporte es más probable que aguante. Pero lo que quería también revisar es los rangos anteriores que teníamos. Si, por ejemplo, cogemos todo este rango, vamos a ver en qué zona nos encontramos con el rango de área, ¿vale? Porque, si te das cuenta, la mayor cantidad negociada está por encima. Y si te das cuenta también, el punto de control es una de las confluencias que tenemos para esa resistencia en los 97.000. Pero básicamente, una de las resistencias fuertes están alrededor de los 90.000, y de entrar otra vez en este rango, ¿vale? Que básicamente sigue siendo válido si cogemos todo el rango de la misma altura de precios, tanto por esta zona como todos los máximos. Lo que estaríamos viendo es reclamar otra vez dentro de este rango, y posiblemente, si no vemos un rechazo de la misma manera que lo vimos en estas dos entradas anteriores, que podría ser que viésemos así un rechazo en V, que nos llegue hasta los niveles, limpiar liquidez y tirar para abajo. Si lo que vemos es que empieza a escalar, llega hasta aquí, empezamos a ver cuáles son los soportes y resistencias que tenemos por ahí, empieza a reclamarlos y demás, posiblemente veamos una consolidación, atacar el punto de control, y de ahí, si no vemos ese rechazo en V que nos llegue hasta esta resistencia para tirar directamente para abajo, y lo que veamos en su lugar es ir escalando por toda esta zona, recuperar el punto de control y demás, quizás estemos viendo ese ataque a los 103, 104, donde se quedaron tantas liquidaciones también, porque todavía sigue habiendo clusters importantes de liquidaciones por ahí, de gente que tiene objetivos con todos esos cortos bastante más abajo, ¿vale? Entonces esos no están cerrados, o incluso más abajo, pero eso ya es de ciclo. Entonces, de momento, lo que estaríamos esperando es ver si al final hace esa recuperación nivel por nivel, cogiendo estas resistencias que tenemos, o si va a arrastrar a intentar coger un siguiente mínimo. De momento, a pesar de estas velas, y como conclusión ya, a pesar de estas velas que nos está dejando, no es un indicio claro, porque estamos en fin de semana, no suele haber volatilidad. Este tipo de movimientos es más fácil que ocurran si hay una inyección grande de capital, etcétera, etcétera. Y ya vemos que tampoco es tanto lo que está pasando, porque siguen siendo niveles bastante bajos, a pesar de que las últimas 3 o 4 velas de 4 horas hayan sido más grandes, pero no hay tanta diferencia como cualquier día entre semana. Solo que ahora hay muchísimas menos operaciones, y este tipo de movimientos es mucho más fácil que se dé. El tema está en que de momento estamos haciendo mínimos superiores. Vamos a ver si esa tendencia se rompe o no, y ya sabes cuáles son las zonas interesantes para largos, y luego zonas para cortos. Sería interesante revisar qué hace alrededor de los 86, es decir, por esta zona de aquí, y de continuar hacia arriba. Voy a quitar esto de aquí, sería la siguiente zona, que quizás no tan arriba, pero sí alrededor de los SFPs que tenemos sobre los 94-95.000. Esa sería una zona interesante para buscar cortos o ventas que coincidan con tu estrategia, en las que tengas beneficios para luego buscar entradas más abajo, si nos da indicios de que está haciendo SWXY y tirando para abajo. Si nos da indicios de que lo reclama, obviamente no quieres hacer ventas, vas a continuar con la tendencia, pero claro, eso depende de tu estrategia y de tus decisiones, ¿vale? Yo no estoy dando recomendación de inversión, lo que estoy haciendo aquí es ponerte en perspectiva los niveles en los que podríamos esperar una reacción. Recuerda también que alrededor de los 92.000, 92-93.000, ahí tendríamos una zona fuerte de resistencia, pero esa ya la revisaremos el vídeo de mañana, ¿vale? Porque tenemos muchas liquidaciones, y más bien sería una zona de liquidaciones más que de confluencias. Lo voy a dejar por aquí porque creo que ya me he extendido bastante. Espero haber compensado el no haber estado ayer. Espero también que te haya servido. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Revísate los 3 últimos vídeos porque tendrás bastante más contexto y sabrás qué esperar del mercado. Échame un cable para esos 1000 subs y 100 likes en este vídeo, y nos vemos en el vídeo de mañana. Ahora sí, pásate, que si no te pongo falta. Un saludo y muchas gracias.